Buenos días a todos los que se encuentran conectados en nuestras plataformas de Zoom, nuestra plataforma de Facebook. Bienvenidos sean todos a este nuevo foro, nuevo debate que tenemos sobre noticias falsas, fake news. En esta oportunidad con el colega Víctor Amaya, quien actualmente es el director del portal web espaja.com. Pero bueno, Víctor también tiene una trayectoria bastante importante en proyectos y medios de comunicación dedicados al periodismo. También fue editor jefe de Tal Cual, ha sido, bueno, galardonado por diferentes premios, además de ser colaborador y verificador, colaborador de varios medios de comunicación, corresponsal también en Venezuela de otros medios de comunicación a nivel mundial. Y bueno, ahorita también, aparte de ser director de espaja.com, también hace fact-checking con el equipo de Transparencia Venezuela. Hoy tengo el agrado de tenerlo en este foro del Observatorio Venezolano de Fake News, que nuevamente ejerce el poder de la comunicación para hablar de cómo se produce y se multiplica la fake news, algo que en este país nos atañe mucho y nos invade todos los santos días. Y bueno, Víctor, bienvenido. Agradezco tu presencia acá y bueno, vamos a empezar a hablar del tema. ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo? Muchísimas gracias, Héctor, por la invitación, por la presentación y por la invitación que hacen desde el observatorio. Siempre todo espacio que sirva para hablar de este tema, seguir explicando el asunto y sobre todo darle herramientas a la gente para identificar la desinformación es muy útil. Valoro mucho este espacio. Muchas gracias en nombre incluso de todo el equipo de espaja.com. Sí, chévere. Nosotros estamos transmitiendo por el Facebook del Observatorio Venezolano de Fake News. La dirección también la pueden encontrar por nuestra cuenta Twitter del Observatorio EFN, @Observatorio FN. Y bueno, a través de nuestra página web fakenewsvenezuela.org. Y bueno, Víctor, vamos a comenzar por el principio. Háblanos de cómo nace, cómo se originan los fake news o la desinformación en Venezuela, y digamos que hazme como una reseña histórica desde cuando nosotros estamos sufriendo de este mal. Bueno, voy a compartirles una presentación aquí para ir avanzando en estos puntos. Es esta. Dígame cuando la vea allí. Chévere, yo lo estoy viendo. Ok, bueno, el contexto histórico de esto es que la desinformación comienza como una operación de guerra, ¿no? Como una operación de guerra, estamos hablando a lo largo de la historia. Por ejemplo, ahí tienen en pantalla antecedentes. En el caso de Venezuela, fue la creación de los diarios La Gaceta de Caracas, que estaba en el bando realista, y el Correo Orinoco, que estaba en el bando patriota. En ambos casos, se trataba de publicaciones que generaban información, pero también contrainformación con respecto al otro bando, ¿no? En el caso de la guerra de la independencia. Y hubo un antecedente en 1835, a escala un poco más global, en Estados Unidos particularmente, que el periódico New York Sun publicó 6 artículos, ¿no? Una serie completa sobre el falso descubrimiento de vida en la Luna, y se apoyaba en los datos de un astrónomo que en aquel momento afirmaba que eso estaba ocurriendo, el astrónomo Sir John Herschel. Esto, por supuesto, era mentira, pero el hecho de que estuviese respaldado por una publicación real, digamos, una cosa reconocida, hacía que mucha gente se lo creyera. Luego, la desinformación como tal, la palabra desinformación, la verdad es que es una creación lingüística acuñada en tiempos de la Guerra Fría, acuñada, antes de la Guerra Fría, acuñada en tiempos posteriores a a la Segunda Guerra Mundial y en la Unión Soviética, ¿no? La palabra se deriva del ruso desinformatsiya, o como se pronuncia en ruso, ustedes me perdonarán, y comienza a ser registrada por primera vez en diccionarios en Rusia, porque comenzó a utilizarse como operaciones de guerra, como operaciones de desinformación para influir en el enemigo en la Guerra Fría. Tarda 10 años en aparecer en el diccionario Oxford, fue el primero del mundo occidental que la reflejó, ¿no? Y a partir de los años 50, principios de los 60, bueno, empezó a definir acciones del Estado soviético en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Acciones de
desinformación, que en Estados Unidos se empezaron a llamar Active Measures, departamentos que se empezaron a crear en ese sentido de desinformación para contrarrestar y también aprovechar las herramientas en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Lo que estamos viendo actualmente en Venezuela y en otras partes del mundo es un aumento que viene a partir de 2016, que está muy relacionado con la campaña en Estados Unidos de Donald Trump, la filtración de Wikileaks del Partido Demócrata, y la influencia grande que ya tienen hoy en día en la vida, pero también en la decisión de las personas, de las plataformas de redes sociales, fundamentalmente Facebook, que es la más amplia a escala global, pero ya esto, Twitter también está allí, Instagram, etcétera. Hace 10, 15 años no existían las redes sociales, pero no tenían ese impacto global. Recordemos que Facebook nace hacia el 2005, Twitter nace hacia 2007, YouTube nace también en 2005 y Instagram es mucho más acá. Entonces, entre que nacen y se van ampliando, van dominando más mercados, pues ahora a partir de 2015, 16, 17, cuando se ve ese impacto, ¿no? Porque bueno, se aprovechan las herramientas, bueno, para influir con contenidos decisivamente en el debate político. Hay una mayor extensión de ese alcance, una magnitud de esa manipulación informativa, y comienza a versele la importancia a su uso en campañas políticas, en campañas promocionales y en campañas pues plenamente de desinformación directamente a las audiencias. Pero bueno, seguimos con eso, porque fíjense, este gráfico que les traigo aquí son las búsquedas del término fake news en Google. Vean que hasta final de 2014, comienzo de 2016, la cosa comienza a subir mucho, ¿no? Tiene un pico en 2020, ese pico que ven allí en 2020 son la campaña de las elecciones de 2020 en Estados Unidos, Joe Biden, Donald Trump. Pero el término fake news en Google comienza a ser popular en las búsquedas de los usuarios en estos últimos 6 años más o menos, ¿no? Entonces en ese marco es el que nos estamos moviendo, en este marco donde la desinformación forma parte de nuestro día a día, porque tenemos un acceso muy fácil, muy rápido a tecnologías sofisticadas de creación y distribución de contenidos. Cualquiera con un teléfono puede crear contenidos o manipular contenido. Hay un consumo público a través de redes sociales que es de gran escala. La presencia de dispositivos móviles nos permite crear, pero también consumir de inmediato información que se distribuye. Hay una transmisión de información en tiempo real, donde ya no se pasa necesariamente por los tiempos que antes nos permitían, ¿no? Pasaba algo una tarde y los medios de comunicación, cual puede ser el caso, registraba el caso, verificaba, hacía unas entrevistas, y aquello tardaba horas hasta que salía publicada en una página de periódico o en el noticiero de la noche o en el de la mañana o al mediodía del día siguiente, y todo eso hacía que hubiese un proceso que permitía ir quitando aquellos elementos que no fuesen ajustados a la verdad. En este caso, la inmediatez ya nos quitó eso. Ya hay una multiplicidad de opciones y de plataformas, pero nada, tampoco es lineal. Algo puede estar corriendo en Facebook y si no nos metemos en Facebook no nos enteramos, pero eventualmente va a llegar a Twitter, por ejemplo, y probablemente va a ser publicado en medios de comunicación, etcétera. E incluso las nuevas tecnologías permiten que se creen personajes o personas y personalidades ficticias, como decimos allí, amparadas por la horizontalidad digital. Es decir, no solamente usuarios que no tienen un nombre, apellido y rostro, sino que tienen un usuario, ¿no? Pero también, ya lo vamos a ver, nombre, apellido y rostro tampoco necesariamente es indicativo de mayor cosa. Entonces, ese es el entorno en el que estamos, Héctor. Y por eso me decías, bueno, esa es la situación que tenemos en Venezuela, pero a escala mundial, porque esto nos ha horizontalizado, esto nos ha puesto al mismo nivel de todo el mundo, y finalmente llegamos a esta lámina que les quiero mostrar, de que las informaciones falsas, finalmente, esto aplica en Estados Unidos, en Inglaterra, en Colombia, en Venezuela, que se generan fundamentalmente por 4 tipos de intereses. Unos intereses políticos, que tienen que ver con propaganda, contrapropaganda, tienen que ver con difusión de una especie específica para favorecer o para desfavorecer a algún actor. Hay un interés económico financiero, por ejemplo, ahí ponemos ejemplos de una corrida bancaria, por ejemplo, ¿no? Provocar pérdidas en cliente de un banco para que se pase a otro. Una tienda, en tal restaurante pasó esto, ¿no? Un tema de reputación de marca. Luego hay unos intereses electorales también, y por eso este tipo de temas en tiempos de campaña electoral se
suben. En Venezuela lo hemos visto en Barinas, cuando hubo la repetición de elecciones en enero. Desde diciembre empezaron a correr informaciones falsas sobre el candidato Sergio Garrido, el candidato que estaba antes de Voluntad Popular. Es decir, empezó a correrse distintas informaciones manipuladas, falsas, sobre el proceso electoral. Y por último, bueno, puede haber confusión de datos, fuentes, declaraciones, errores, puede haber que generan informaciones falsas y que también hay que atajarlas, ¿no? Entonces es como el contexto que me pedías en este sentido. Bueno, Víctor, tú mencionas el contexto histórico inmediatamente nos lleva a que las informaciones falsas se generan básicamente intereses políticos y que terminan también en intereses económicos y financieros. Ahorita podemos estar hablando de lo que está sucediendo con el dólar paralelo y la tasa del Banco Central, que por ahí están corriendo muchas desinformaciones, noticias falsas que llevan a cumplir digamos, este interés económico financiero, ¿cierto? Víctor, creo que te muteaste el micrófono. No sé si te escucha. Bien. Ahora sí te escucho. Creo que fue por un tema de conexión, perdón. Okay. Sí, que justamente el tema financiero, pero el tema en cualquiera, o sea, el desprestigio, incluso de todo un sistema financiero, puede tener unos intereses. Ojo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La desinformación no se divide o no se resuelve entre verdadero y falso ni siquiera. No es una cosa polarizante en términos de la información. A veces hay una escala de grises muy importante y allí muchas cosas se cuelan, ¿no? Porque entonces agarras un elemento que puede ser verdad y lo utilizas manipuladamente, le cambias un contexto, le agregas datos adicionales y todo eso ayuda a generar confusión y la confusión finalmente hace que las decisiones que se tomen por una persona, por una institución, por una sociedad, etcétera, estén determinadas por esa información. Yo siempre digo que una sociedad mejor informada es capaz de tomar mejores decisiones, pero también funciona de la misma manera al contrario, ¿no? Víctor, precisamente hay una pregunta que nos hace la colega Marlely Castillo, y es que ella pregunta que si recuerdas algún ejemplo de fake news fabricado o viralizado que haya tenido un grave impacto político o social recientemente. Y tú Sí, nombras lo de Barinas. ¿Cómo sí. que, por ejemplo, en ese caso de Barinas, qué fake identificaron y qué impacto tuvo en la población electoral en esa oportunidad? Bueno, se divulgó una información de que el candidato Superlano, el candidato de Voluntad Popular, había salido del closet. Ya de por sí es una información de la manera en que estaba trabajada, era muy machista y todo lo demás, pero que había salido del closet y siempre en política, en un estado llanero, en una sociedad que se dice que es conservadora como la venezolana, etcétera, ese tipo de ataques siempre se ocupan mucho en la agenda pública, ¿no? No olvidemos, perdón por la palabra, pero no olvidemos cuando Nicolás Maduro llamó mariposón a Enrique Capriles y otras causas, ¿no? Pedro Entonces, Carreño también lo hizo. también. Entonces, ahí había un dato fundamental. Pero también salió una información por esos mismos días de que a Sergio Garrido, cuando ya lo habían inscrito, también lo habían inhabilitado. Y no era verdad. Pero de alguna manera desestimula o buscaba desestimular el voto, ¿no? Evidentemente, bueno, ¿cuál es el impacto? No lo podemos medir específicamente en ese caso electoral, pero hay uno que sí podemos medir. Fíjense, yo lo traigo aquí. Vamos a ver, aquí. Fíjense, Okay. vamos a ver los tipos de información falsa que hay, porque son varios y no todos tienen mala intención, pero esa pregunta la respondo con esto. Fíjense, uno de los tipos de información falsa que hay es la sátira o la parodia. Creo que en Venezuela todos conocemos al chiguré bipolar. Chiguré bipolar, que además lo dice allá arriba en su cabecera, dice noticias parciales y sin veracidad a manos de un roedor con peos psicológicos. Es decir, ellos de entrada lo están manifestando como The Onion en Estados Unidos, como el Fake Post, etc. El Chiguré bipolar produjo en el año 2011 esta portada, diciendo que era la supuesta portada del 5 de febrero de 1992, que creo que todos hemos visto alguna vez rodar esta portada por ahí. Tiene 11 años desde que fue hecha. Pero
es una portada falsa, es un montaje que incluye, bueno, declaraciones que no son reales, que incluye, bueno, una declaración supuestamente de Robert Serra, estudiante, pero en el 92 solo tenía 5 años. Es un montaje para reírse. ¿Qué pasa? Que la, que hubo gente que se rió y le dejó allí, y hubo gente que como le sacas el contexto y dejas solo la portada, y dices, esta fue, porque te aprovechas tampoco de que probablemente no hay memoria de lo que pasó en ese momento, eran 20 años antes, ¿no? Esta portada falsa terminó siendo impresa en la colección bicentenario de libros de texto para escolares que producía el Ministerio de Educación en el año 2012 y 2013. Es decir, en la colección nacional, los libros oficiales que el Ministerio de Educación entregaba a las escuelas a los niños para que estudiaran, decían que esta era la portada del 5 de febrero. Ello se denunció y todo lo demás, y esperemos que en las ediciones posteriores la hayan quitado. Pero ahí vemos un impacto social claro, porque hubo chamos en escuelas que le enseñaron o aprendieron y todavía capaz hoy creen que esta portada fue real, cuando en realidad Oye, pero es que no, parece recién parece muy bien impresa. hecha. Está demasiado parece, bien hecha. parece muy bien hecha. De hecho, en Sí. espaja.com, en el buscador, la puedes buscar y les mostramos cuál es la que en verdad se les decía, que era un registro de personas muertas en la zona, ¿no? De hecho, nosotros esa verificación la hicimos en 2019, apenas estábamos lanzando el portal, y hemos tenido que rodarla muchas veces porque tiene ciclos. Cada vez que llega febrero, sale El esta 4 de portada, ¿no? febrero en específico. Sí, 4 y 5 de febrero es clave para que esta portada empiece a rodar. Y fíjate que no se hizo con mala intención, se hizo con ganas de hacer un chiste, ¿no? Igual que esta. Esta es una información reciente, un supuesto Y, aviso de masturbación en la UCAP, donde dice está prohibido masturbarse en los baños y tal y qué sé yo. Era una adaptación de una parodia, de un aviso parodia que comenzó en una universidad, en un instituto educativo en España, en Alicante, si mal no recuerdo. Y entonces, bueno, empezó a correr entre distintas espacios, pasó por México, pasó por Argentina, pasó por Chile, llegó hasta aquí. Era un chiste, pero tuvo que salir la Universidad Católica Andrés Bello en sus comunicaciones oficiales y en sus redes oficiales a aclarar, no, miren, esto no es verdad, esto es falso, ¿no? Entonces también un impacto social real allí porque genera una respuesta institucional. Luego tenemos este tipo de información que nosotros le llamamos de contexto falso. Fíjense, este caso que les pongo es relativamente reciente. En 2022 se divulgó esa imagen, era un video, donde decía que el río Chama en Mérida se había desbordado y se llevó un puente. Eso ocurrió en 2022. Ahora, sí había algunas lluvias en 2022 muy fuertes en Mérida, pero esa imagen corresponde a un puente que se lo llevó el huracán ETA en Honduras en 2020. Entonces, agarramos un contexto real y lo transformamos para ajustarlo a un elemento que no es real. En este caso, contexto falso. Si agarramos el video y decimos, eso fue Mérida. No fue Mérida. Ni fue en ese año. Ni ese es el río Chama tampoco. Pero como se basa en una información que tiene un contexto. creo que volvimos a perder a Víctor por cuestiones de conexión. Víctor, ¿me escuchas? Porque se te fue el audio y bueno, ¿Tú me escuchas a mí? ahora sí te vuelvo a Ahora sí, escuchar. ajá, Ajá. que como el río Chama en Mérida sí se ha desbordado a lo largo de la historia cuando hay lluvias fuertes y estaba lloviendo fuertemente, pues tuvo impacto esta información. Luego tenemos esta otra. Esto, por cierto, hace poco volvió a rodar esta información. Esto en Sí. realidad es un fotomontaje. Esto es, no hay una caricatura de Nicolás Maduro en una pared del Guaire, hay una boca de salida en un Guaire, pero no está ese dibujo. Ese dibujo está montado para esta publicación digital, por eso nosotros llamamos que es contenido manipulado. Se agarra un contenido y se genera un fotomontaje, o se le agregan elementos a una imagen y tal. Ha pasado, muchas veces pasa, es uno de los que más ocurre en términos de digitales, ¿no? Fíjense cómo es originalmente esto, es una caricatura por un lado y es una foto por otro lado, las unieron y les pusieron color. Víctor, Dígalo. León Hernández hace un comentario y a la vez pregunta, sobre todo por esta
en esta onda de la sátira. Dice que Sí, tal vez la descontextualización de la sátira sea lo que desinforma. La sátira es un género válido, sobre todo por catarsis política totalmente, y entornos restringidos. ¿No será totalmente. que la descontextualización intencionada de esa sátira es lo que realmente desinforma? Correcto. De hecho, recordemos otra vez el caso de la portada. El caso de la portada fue publicada en el Chigure Bipolar con una entrada que explicaba, digamos, donde hacían referencia a la nota, y una nota satírica. Cuando se empezó a divulgar esto, se empezó a divulgar fue porque la tomaban la imagen, ¿verdad? Y la compartían sin ese contexto, o sea, sin la referencia de a dónde salió. Y cuando llega, por supuesto, a un texto escolar del Ministerio de Educación, se le cambia por completo la presentación. Y entonces tú le dices a alguien, a los que leen el libro, tú dices, esta es la portada que circuló tal día. Tengo un libro de texto probado. Entonces, claro, te ponen la imagen. La imagen por sí sola es un contenido falso, pero claro, evidentemente la sátira es válida. Lo que pasa es que hay intereses creados que terminan diciendo, poniéndole un añadido para que cuele, digámoslo así. En este caso, porque comenzó, o sea, la sátira se hizo chévere, pero la cosa comenzó para señalar particularmente a dos personajes por desprestigio político, a Kiko Bautista, que aparece allí supuestamente diciendo, aún no sé dónde me voy a tatuar la cara de Chávez, y sobre todo a Ismael García, que sale allí citado supuestamente diciendo, Chávez es lo más parecido a Dios que existe. Para desprestigiar a esas dos personas en particular, entonces se utilizó un elemento satírico de restándole todo ese contexto para que colara más fácil. Y de allí para adelante, bueno, que yo empezó a rodar por redes sociales, porque las redes sociales. Ahora, Víctor, con fotografía siguiente que tienes del río Guaire y el montaje que hicieron de la boca de Maduro, hay una pregunta que la hace Mariela Valenzuela por Facebook, que Sí, es bastante importante y es una de las preguntas que casualmente en Medianálisis, en el Observatorio Venezolano de Fake News, respondemos. Pero bueno, tú eres el invitado y el especialista hoy. Mariela Valenzuela pregunta, ¿qué ganan las personas que difunden los contenidos falsos? Yo creo que es una importante pregunta que tú no puedes responder. bueno, fíjense que ganan. Los contenidos falsos suelen apelar directamente a la emocionalidad de quien recibe la información o la desinformación. Y ese apelar a la emocionalidad ocasiona respuestas racionales, pero pegadas a la parte irracional, a la parte emocional. Como te mostraba en el ejemplo de la portada, evidentemente que sirve para desprestigiar a Ismael García, desprestigiar a Kiko Bautista y que el debate se reduzca a quién fue más chavista que no, tú apoyaste a Chávez y tú no, quién es más puro en ese sentido. En este caso, evidentemente hay un tema de burla hacia la figura de Nicolás Maduro y bueno, hacia el tema también de poner como que hay un desprecio público de alguien que se atrevió a pararse en el Guaire y hacer un graffiti para malponer a Nicolás Maduro, etcétera. Las paredes hablan, ¿no? Como decían en alguna otra época con el tema de los grafitis. Pero la realidad es que esa reacción que es muy emocional cuando recibimos algo, ojo, y cuando digo recibimos algo, no me refiero solamente a aquellas cosas malas, que hay cosas que nos causan rabia, que nos causan algo dolor o alguna molestia, sino incluso también algunas que nos causan mucha alegría. ¿No? Oye, esto me emociona, esto me alegra, entonces yo voy y se lo comparto a alguien más. Entonces, apelar a la emocionalidad hace que se cruce el tamiz del filtro, pues que todos tenemos cuando recibimos alguna información que podemos ir entrenando y finalmente cumpla un propósito, desprestigiar a alguien, dar cuenta de que hay un entorno que dice algo que en realidad no está tan manifiesto así, pero bueno, en Venezuela lo estamos viendo últimamente mucho, la intencionalidad política de muchos de estos mensajes. ¿No? Bueno, le recordamos que estamos hablando con Víctor Amaya, director de espaja.com, periodista reconocido en Venezuela, y también ustedes forman parte de la Tanchequea, ¿no? Sí, nosotros formamos parte de la Tancheque. Y bueno, bueno, estoy viendo por ahí que vas a hablar sobre el caso de Alex Saab y todo lo que Pero es trajo a que fíjate consecuencia de eso. lo que hacíamos de referencia de desprestigio. Fíjense la foto que publicó esa cuenta de Lechuguinos, que es una máquina de desinformación brutal, sobre Eva, los colegas Eva Schanfermer y Roberto Denis, ¿no?
es un montaje. Entonces, ahí en la deconstrucción. Volvemos a tener la fallita, Víctor. Avísame Víctor, si me oyes y voy hablando y te ya aviso si volviste oyes. otra vez. Cosas del internet venezolano. Fíjense, Sí, ahí tienen la deconstrucción de la imagen. De donde sacaron los dos rostros y lo pusieron. ¿Por qué hacen eso? De nuevo, en un país donde todavía hay unos rasgos importantes de machismo, donde el señalamiento público por la orientación sexual, la preferencia sexual y tal, ha formado parte del debate público para atacar, entonces sacan este fotomontaje en Lechuguinos para atacar a estos dos colegas, que son los colegas que han estado al frente de las investigaciones de Armando Info sobre Alexa. ¿No? Entonces, ¿qué buscan con esto? Desprestigiar, poner a la gente a hablar de eso, usarlo de ataque, ¿no? Esa es parte de la cosa. ahora que publicaste esta fotografía, que bueno, viene con la campaña eh, por el caso Alex Zapp, Sí, Luis Cambero nos pregunta por Zoom desde Barquisimeto, precisamente estos dos ejemplos últimos que has citado de la caricatura de Maduro sí. con el desagüe, ahora esta fotografía. ¿Cómo hacer que las personas no caigan en esa desinformación? Es decir, ¿cómo buscar información para desmentir estos montajes, Ok, estas noticias malintencionadas? voy a pasar rapidito hasta la lámina que dice eso. Aquí decíamos que hay información engañosa, esto es contenido fabricado también, estos eran montajes que hicieron también, etcétera, ¿no? Fíjense, ¿cómo reconocer la desinformación? Ok, lo primero es tomar en cuenta siempre que la emocionalidad es una clave de enganche. Todo aquello que nos genere una reacción emocional importante. Rabia, dolor, una molestia, una profunda alegría, que nos genere ilusión, ¿ok? Se lo voy a poner así. Así como hay cosas que nos molestan y dice, esto no puede ser, y entonces lo ponemos, como es el caso, por ejemplo, de esto, que supuestamente en un cuartel en Maracaibo habían izado la bandera rusa al comienzo de la invasión a Ucrania. No era verdad, es la bandera de Maracaibo, que tiene los colores similares, aunque en posición distinta. Ahí nos genera no puede ser, qué fuerte esto, etcétera, y lo comparto, ¿verdad? O sea, para alertar a otros. Pero también están las que nos generan mucha alegría en algunos casos, o a quienes les genera una ilusión, o a quienes les genera incluso burla, risa. Ustedes recordarán que en el año 2017, 19, en algún momento en Miraflores, cerca en la Plaza Bicentenario, que está al lado de Miraflores, prendieron unos seguidores aéreos, unas luces de estas que hacen así como las de la 20th Century Fox. Y aquel momento esa imagen sirvió para decir que habían encendido unas baterías antiaéreas en Miraflores porque se estaba previendo que iba a haber un bombardeo porque si Maduro no entregaba el poder a Juan Guaidó, entonces pasaba lo que pasaba. Y hubo gente que compartió eso muchísimo en redes diciendo, ahora sí, llegó el día, no sé qué más y tal. Evidentemente no era verdad, era un espectáculo, una feria, una cosa que había en la Plaza Bicentenario y tenía esos seguidores. Entonces, todo lo que genere una reacción emocional, atención con eso, porque esas emociones primarias, quienes diseñan la información o la desinformación, lo saben y lo buscan. Pero además, habitualmente viene acompañado de un llamado de acción. Compártelo, reenvíalo, pásalo, que no se quede nadie no se entere, pasa a los que tú conoces, no sé qué, es decir, conviértete en agente desinformador conmigo y comparte esta información. Tenga duda, usted le llega una cadena que dice, vean esto, pásaselo a todo el mundo para que todo el mundo, que Venezuela entera se entere. Atención, mosca, cuidado, eso es señal, banderita red flag, como dirían por allí, no mosca el semáforo. Luego, no es clara la fuente de la información. Cadenas de audio de WhatsApp que nos han llegado sale una voz diciendo, epa, Héctor, alguien me dijo que tal cosa y tal para allá. ¿Quién es alguien? O incluso alguien que se identifica. Bueno, hermano, aquí en el cuartel, tal cosa. ¿Y quién es ese? ¿No? Incluso algunos que ha pasado recientemente donde la voz se parece, pero no es la de, ¿no? O hay tecnología ahora que permite construir frases grabadas en función de discursos que se señalado y va explicando pedacitos, ¿no? Entonces, mosca con aquellas informaciones de desinformación que llegan que no tienen clara la fuente, no es, lo dijo tal persona en tal lugar, en tal día.
¿Okay? Los principios periodísticos, en eso como lectores tenemos que estar bien pendientes, ¿no? El qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde ocurrió. Esos son 5 elementos que tenemos que estar muy claros, ¿no? Luego, las fuentes no comprueban la información. Por ejemplo, ha pasado, lo hemos detectado, seguramente ustedes también. Llega una información que dice, no sé quién persona dijo, vamos a suponer, en el diario El Nacional que iba a pasar tal cosa. Pero cuando vas al diario El Nacional, no dice eso. Nunca se publicó en el diario El Nacional eso, porque quien escribe una nota puede escribir lo que sea. No sé quién dijo en tal sitio esta información o este dato o esta afirmación y O no es simplemente en cadenas de real. WhatsApp. Se escribe en Claro, WhatsApp. claro, claro, claro. Y eso pues es importante porque allí nos obliga a nosotros como lectores esa responsabilidad de ir curando lo que consumimos informativamente y ver, por ejemplo, si la información dice que lo dijo que publicó el Nacional, bueno, buscar. Si no ha sido publicada sin ningún solo medio de comunicación y ni siquiera lo encuentra allí, sino que es un medio allí como suelto, etcétera, uy, es como genera dudas, genera alarma que no tenga un replique. Toda información importante los periodistas están trabajando y la van a reflejar y la van a comentar, ¿no? Y para confirmarla en este caso. Luego, la fecha de publicación no es reciente. Ha pasado, nos pasa cada rato también, cada vez que llega agosto, el 20 de agosto por ahí, desde un mes antes empieza a circular la misma información de 2018 que decía el gobierno, Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo a no sé cuánto, y hay una reconversión monetaria a partir del 20 de agosto. Eso ha pasado varias veces en los últimos 4 años, porque 20 de agosto fue el año 2018, cuando cambió, se le quitaron 5 o 6 ceros a la moneda. Entonces, se recicla la información y como no dice el año, dice el 20 de agosto. ¿De cuándo? 20 de agosto de todos los años, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Y también incorpora elementos adicionales a la información pública. Eso también es una cosa que hay que estar pendiente. El hecho de que las cosas estén incluso firmadas no son en este momento ya garantía de nada. A nosotros nos han llegado cadenas, por ejemplo, de WhatsApp, que tienen un texto, por ejemplo, de Leonardo Padrón o de César Miguel Rondón, donde dice X un texto, ¿no? Nos ha pasado de las dos maneras que les voy a comentar. Uno, que todo el texto es falso. O sea, que todo el texto lo escribió alguien y ponen la firma Leonardo Padrón, porque la firma Leonardo Padrón le puede dar cierta verosimilitud, cierta gravitas, ¿no? Cierto peso y la gente lo comparte. Mira lo que dice Leonardo Padrón. Entonces tiene que salir Leonardo Padrón o César Miguel Rondón o cualquier figura de esta a aclarar que no es así cuando se entere. Pero llegará tarde, o sea, ya habrá gente que leyó la cosa, esto dijo Leonardo Padrón y yo nunca me enteré que Leonardo Padrón dijo que no había dicho eso. Y la otra que nos ha pasado es que hay un texto que probablemente sí escribió Leonardo Padrón, pero tiene añadidos. Entonces, los primeros 2 párrafos son de Leonardo Padrón o 2 o 3 párrafos son de Leonardo Padrón y después le meten ideas y párrafos que no escribió Leonardo Padrón. Entonces, incluso cuando buscas en buscadores Leonardo Padrón sobre X tal tema, encuentras la carta, lees las 2 primeras líneas y dices, es el mismo texto y vamos para adelante. Pero no, porque tiene añadidos. Es decir, aquí hay el tema, el que quiere desinformarse busca las maneras y tenemos que estar muy atentos de eso para poder detectarlo. La mejor manera siempre será, bueno, primero considerar que hay plataformas que se dedican a esto, como ustedes allí en Medianálisis con el Observatorio de Fake News, nosotros en espaja.com, cotejo.info, cazadores de fake news, es decir, siempre hay maneras de, déjame chequear si esto ya lo chequearon y tal, si ya lo revisaron, ya lo verificaron. Y segundo, buscar los medios de comunicación. Y Google en ese sentido nos ayuda mucho porque uno puede poner frases completas en Google y Google busca la frase completa y te la refleja. Y si la ves que está en medios reconocidos, ahí la vas a tener, la confirmación. Si ves que no aparece por ningún lado, entonces tú dices, hay que dudar con esta información. Precisamente, Víctor, aprovechando que tú describes los medios que existen para precisamente detectar fake news, Carla Torres nos pregunta, la colega Carla Torres nos pregunta, desde Espaja, ¿cómo es el proceso de selección de unidades para verificar? Porque yo me imagino que te llegan como con tu Sí, equipo, llegan noticias falsas que algunas veces ameritan porque tienen algún interés público o interés político o ameritan eh, precisamente la labor de verificación o, digamos, hay otras que no, que simple y llanamente no tienen ningún tipo, por ejemplo. claro. Eh, hay temas frívolos que todos los santos días se pueden ver de que
de que adelgaza 40 kilos con este aceite de no sé dónde. Pero Sí, hay otro, por ejemplo, que a pesar de que puede ser frívolo, pero que genera mucho interés y mucho impacto, como el caso de la separación entre Shakira y Piqué, ¿no? Que generó sí. bastante desinformación. ¿Cómo hacen en Espaja para precisamente esta selección? Nosotros somos un equipo de 5 verificadores y tenemos varias, o sea, nuestro procedimiento editorial, digamos, de alguna manera, tiene como varias aristas, ¿no? Evidentemente, tenemos un constante monitoreo de redes sociales y también de grupos de WhatsApp, donde estamos cada uno de nosotros y tenemos como unos aliados que nos ayudan a ir detectando, ¿no? Esto está corriendo por allí, chequeen esto, etcétera. Y a veces lo precisamos en red y decimos, epa, esto está agarrando vuelo, vamos a tomarlo, ¿no? Porque también es verdad que a veces que se publican cosas que finalmente no tiene mayor, o sea, alguien lo publica, probablemente algunas veces como chiste, a veces no como chiste, pero no despega, digámoslo así. Entonces no tiene impacto, eso lo dejamos pasar. Cuando detectamos que está generando conversación, lo tomamos. Pero además tenemos un número de WhatsApp que está ahí en pantalla, 0424-198-1060, donde todo aquel que quiera nos puede guardar y nos manda, me llegó esto, tengo esta duda, esto es verdad, y nos pueden hacer preguntas o lo que sea y los atendemos. También tenemos un bot en Telegram, lo pueden buscar como Spajabot. Y en el Spajabot, un sistema robotizado, les pregunta, ¿usted qué quiere hacer? O cuando saludan, ¿no? ¿Usted qué quiere hacer? Verificar una información, sumarse a un grupo de WhatsApp. Si usted le da verificar una información, el bot le dice, mándeme lo que usted tenga. ¿De qué quiere? Tiene un mensaje, tiene una foto, tiene un video, tiene una cosa, mándelo. Y lo verificamos. Automáticamente, si está verificado ya, el sistema le responde la verificación de una vez. Y dice, eso ya existe. Aquí está, es verdad, no es verdad, es manipulado, lo que quiera. Si no, nos llega a nosotros diciendo, epa, están pidiendo esto. En nuestra página web también tenemos un buscador, donde dice, es verdad o es paja qué, y tú escribes allí, es verdad o es paja qué, vamos a suponer, viene una nueva reconversión monetaria en 2022, o no sé quién murió, José Luis Rodríguez murió. Entonces, si ya tenemos la verificación, aparece en pantalla. Si no la tenemos, les dice, lo vamos a registrar, nosotros nos llega la notificación de que lo están pidiendo y nos deja el contacto de la persona para responderle directamente cuando la tengamos. Fíjate que es verdad que hay algunas que son triviales, pero hay otras que tienen que ver con la vida de las personas y otras que tienen que ver con, bueno, con la emocionalidad de nuestro país. Fíjense que en este año hay 2 notas que nos sorprendió mucho que tuviera tanta lectura. Una o 2 verificaciones que tuvieron mucho impacto. Uno, que José Luis Rodríguez no se había muerto. Y aquella fue una información que empezó a rodar cuando comenzó a circular el rumor, todavía no confirmado, de que José Luis Rodríguez, el Puma, iba a dar un concierto en Venezuela. Empezó a circular en paralelo esa información y tuvo muchas vistas. Evidentemente, si tú eres una persona que, más allá de la cosa farandulera que siempre llama a público, pero si tú eres una persona que, por ejemplo, pagó una entrada porque va a ver al Puma, y a ti te dicen es que el Puma se murió, tú dices, ¿qué hago yo con mi plata? Entonces tú buscas chequear si eso es real o no. Y la otra, una información que sí nos causó mucha curiosidad porque era de un fenómeno astronómico llamado el afelio. Y el afelio era un fenómeno donde la Tierra iba a estar más cerca del Sol o algo así, y eso cambiaba las mareas y cambiaba que había más inundaciones y la lluvia y el calor y no sé qué. Y resulta que sí, o sea, el afelio existe, es un fenómeno astronómico real, pero no era nada distinto este año a lo que pasa todos los años, y ya está, una cosa cíclica de todos los años por la ubicación de la Tierra con respecto al Sol. Eso tuvo muchas vistas, eh, pero bueno, y claro, por la cantidad de peticiones que recibíamos, la hacíamos. Es trivial, puede ser, pero al final de cuentas, digamos, el pueblo lo pedía y así lo hicimos, ¿no? Y también, bueno, mucho criterio periodístico. Nosotros escuchamos a Nicolás Maduro, a los opositores también, a los funcionarios que tienen responsabilidad de Estado, etcétera. Y cuando dicen una información que no es real y que afirman algo que puede ser verificado, lo hacemos. Por ejemplo, Delcy Rodríguez al comienzo de la pandemia llegó a decir que en Venezuela el coronavirus pegaba menos porque aquí se vacunaban a los niños con la VGC, con la vacuna VGC, y que se había vacunado a 980,000 niños tan solo en el último año. Y ese dato no es verdad. Pero decir ese dato públicamente puede darle a la gente una falsa sensación de seguridad frente al coronavirus. Y había que atajarlo. O cuando Nicolás Maduro decía que el coronavirus
en el mercado aquel de Maracaibo, había una alteración del virus, una nueva variante que era más peligrosa o más mortal en el estado Zulia, lo cual tampoco era verdad. Y digamos, y todas esas cosas al final toma en cuenta la reacción de la gente. Detectamos uno incluso que fue transmitido por Radio Nacional de Venezuela, y eso fue yo literalmente en mi carro escuchando Radio Nacional de Venezuela, donde pasaron un micro distribuido formalmente, que después incluso Conatel, entendemos, lo mandó a otras emisoras para que también en las partes de las campañas y tal, donde decía que para combatir el coronavirus había que tomar bebidas calientes porque superando los 27 grados los 37 grados de temperatura y tal, el virus moría por el calor. Entonces, que si tomamos bebidas calientes como café o té o etcétera, entonces nos protegíamos contra el virus, cosa que también es falso, pero lo está diciendo Radio Nacional de Venezuela. Entonces, bueno, en este trabajo nos toca estar así todo el tiempo con las orejotas bien abiertas para estar captando eso y poder entender qué consecuencia tiene esto en el día a día de las personas, que podamos atajarlo, amén de todas las solicitudes que nos llegan por los distintos mecanismos que bueno, las compilamos y las trabajamos. Bueno, recordamos que estamos con Víctor Amaya hablando sobre fake news, de cómo se produce y cómo se difunden los fake news, las noticias falsas en Venezuela. Pueden hacer preguntas a través de nuestro Zoom, a través de Facebook, y precisamente vamos a meternos un poquito a un poquito más de profundidades por una pregunta que nos hace la colega Argelis Torrealba. ¿Han detectado cuántos laboratorios de fake news existen en Venezuela? Me imagino que... Laboratorios como tal, laboratorios como tal, no, pero sí hemos detectado actores desinformadores, ¿ok? Por ejemplo, la página lechuguinos.com es un actor desinformador en Venezuela. La página, esta agencia que se ha dado en llamar Venezuela News, que es de reciente creación, es una página, es un actor desinformador en Venezuela. También hay incluso con campañas determinadas, particularmente a partir del tema Alexa. La página Fuser News es un laboratorio también de propaganda sobre el tema Alexa y también genera desinformación en ese sentido. Es decir, hay varias que hemos detectado así, igual que algunos actores que no necesariamente lo hacen de mala fe. Por ejemplo, hemos detectado que la cuenta de Instagram de Franklin Virgües, que tiene muchísimos seguidores, Franklin Virgües, que le da mucha viralidad a cosas, no pasa por un proceso de verificación de nada. Aquello que le genera interacción con su audiencia, que es muy antichavista y todo lo demás, va y lo pone. Entonces, eso ha hecho que ponga información a veces falsa y a veces no falsa, pero sí con distorsiones. Por ejemplo, hace poco tuvimos que chequear una que había publicado donde ponía que los Army Games, estos juegos militares que los organiza Rusia, está metido Venezuela, están varios países participando y tal, en la competencia de tanques, Venezuela había quedado bastante atrás en el resultado. Esa parte de la verdad. Pero lo que ponía era que la competencia Bueno, Víctor está teniendo problemas nuevamente con su conexión y bueno, estamos esperando que vuelva y bueno, Víctor nos estaba haciendo un recuento de los cómo... juegos, esa fecha. Ah, volviste, Víctor, es que se Ah, cayó perdón, la... Vuelve a perdón. hacer el ejemplo, rapidito. Sí, no, les decía que hemos detectado también que la cuenta de Instagram de Franklin Virgües es una cuenta que tiende a desinformar, aunque no lo haga de mala fe, porque agarra cosas que son virales y las retuitea, o sea, las repostea y las hace más virales todavía. Tiene casi 300.000, 400.000 seguidores, una cosa así en Instagram. Y un ejemplo reciente de esta semana que pasó fue que ponía en el biatlón de tanques de los Army Games, estos que organiza Rusia, está participando Venezuela. Venezuela quedó de penúltima en la competencia de tanques que se desarrolla en el fuerte Terepaima de Barquisimeto. Y esa información no es verdad. Es decir, es verdad que Venezuela participó en el biatlón y es verdad que quedó bastante lejos, allá de penúltimo, lejos, pero, o sea, quedó mal, le fue mal, pero que no están siendo realizados en el fuerte Terepaima. Esa competencia se hizo en Moscú, se hizo en Rusia, en la región de Moscú. Entonces, ahí vemos que probablemente no por mala fe, pero también ha pasado que ahí hay una información equivocada. De mala fe también ha pasado
cosas de la viralidad y cosas de no chequear antes, Valentina Quintero publicó hace unas como 2, 3 semanas atrás un video donde decía que Tarek William Saab había hecho que había una cadena, que Tarek William Saab había ordenado quitar las alcabalas y que recomendaba que la gente tomara con video lo que pasaba en las alcabalas para denunciar en las oficinas del Ministerio Público y todo eso. Eso es una cosa que viene rodando el año pasado. Ya Tarek William Saab lo desmintió en enero de este año, dijo que él no había hecho ninguna cadena y que no había ninguna orden de nada que tuviera que ver con eso. Pero volvió a circular a raíz de todo el tema de las alcabalas con Valentina Quintero en el mes de julio. Y bueno, Valentina terminó grabando un video, ella en su Instagram, que lo sigue teniendo posteado, no lo ha quitado, donde dice, señores, recuerden, saquen su video, Tarek William Saab lo dice, no sé qué más y tal. Entonces, hay No que se deje tener matraquear cuidado. por los funcionarios. Correcto. Entonces, hay que tener cuidado porque probablemente alguien en su buena fe que escucha esto y dice, bueno, yo tengo la protección del Ministerio Público, voy y grabo y lo que termina es viviendo unas consecuencias de tal, porque no hay una institucionalidad que en verdad protege a esa persona, es verdad. Hay que tratar de no dejarse matraquear y hay mucho matraqueo y todo lo demás, pero darle la sensación a la gente de que el Ministerio Público habilitó unas líneas para que usted denuncie el matraqueo, porque el Ministerio Público está allí para ayudarlo a usted a que no sea matraqueado y todo lo demás, eso no es cierto. Y más bien eso desinforma a la gente. Entonces, como vemos, hay algunas que hemos detectado que son laboratorios, por el pleno, por el lado que tú dices, oye, vale. Pero hay otras que no, que muchas veces son, bueno, por falta de información, son por dejarse llevar por esa emocionalidad que hablábamos o por la cosa que nos parece muy buena para hacer cierto. Hemos detectado Víctor, también, sí, que en el Estado venezolano, pues a tener problemas de conexión, más Víctor. allá de que sean campañas definidas o laboratorios, sí el Estado venezolano también desinforma mucho en muchos temas. Víctor, Eva Gutiérrez desde Austin, Texas, para que recapitulemos. Ella nos pregunta si podemos hacer una lista de páginas web donde desinforman y vamos a darle una lista de páginas web donde desmontamos esta desinformación para que ella lo escuche y sepa. Bueno, de las que desinforman hemos detectado particularmente tres, cuatro. Una es la página Fuser News. La página Fuser News desinforma. La página lechuguinos.com desinforma. La agencia Venezuela News tiene información que no es ajustada a la veracidad, aunque no toda, sino algunas cosas que han publicado allí. Hay unas páginas que publican información falsa, que ya estoy abriendo aquí mi navegador en Espaja para precisárselas y ya se los voy a decir. Las que trabajan en la información en la que, para chequear. Bueno, está por supuesto espaja.com, que está, que está habilitada en todas las plataformas de redes sociales también. También está Cazadores de Fake News, que ellos son @cazamos fake news o cazamos fakes, creo, en redes sociales. Está también, bueno, el Observatorio de Fake News, allí en Media Análisis, también tiene una labor tiene una labor en ese sentido de verificación muy, muy importante, ¿no? Entonces, como vemos, son algunas páginas que están dedicadas a desinformar, insisto, como User News o Lechuguinos, y otras que se les va colando. Hay mucha información que rueda por estas páginas que son como agregadoras, que les importa es el tráfico y tal, entonces van armando titulares con lo que ven en redes sociales y a veces cosas que salen en redes sociales pues no pasa, ¿no? Mosca con la cuenta de Franklin Virgües, mosca con la cuenta de Esteban Gervasi en Twitter, por ejemplo, porque también no pasa por filtros respectivos a algunas cosas que les llegan, y eso ayuda evidentemente a que eso pase. De los funcionarios, por ejemplo, William Castillo, viceministro antibloqueo William Castillo, ha retuiteado y le ha dado fuerza en redes sociales a especies desinformadoras. En general hay que estar muy pendientes porque hay cosas que ni siquiera son de una página. Aquí Tibisay Lucena dijo que el bombardeo de un hospital en Mariupol había sido falso, que era una actriz pagada para fingir que había habido un bombardeo, haciéndose eco de una información manipulada. Freddy Ñáñez, ministro de Información y Comunicación, llegó a decir que la operación militar rusa, o como la llamó él, no tenía ningún tipo de consecuencias para la población civil en Ucrania, sino que buscaba desnazificar. Y así, ¿no? O sea, como vemos también, los propios perfiles de algunos funcionarios se prestan mucho para la propaganda. Y de la oposición existen actores de desinformación, actores de fake news. ¿Han identificado a alguien?
Bueno, Esteban Gervasi es uno. Esteban Gervasi habitualmente publica cosas en sus redes sociales que no son, que no son verdad, ¿no? Este, eh, era, era, eh, Carlos Prosperi también ha publicado cosas que no son verdad. Incluso Juan Guaidó ha dicho alguna que otra cosa, sobre todo cuando hacen alguna afirmación que le dan como un dato, lo que sea, y no está necesariamente respaldada por la verdad. Timoteo Zambrano en estos días dijo que el 80% de los acuerdos alcanzados en aquella mesa de diálogo del año 2020, 19-20, se habían cumplido y es engañoso esa afirmación. Es decir, también nos hemos ido dando cuenta que algunos actores, por ejemplo, hay una cuenta que es la de Carlos Peñalosa, @genpenalosa, que si no me equivoco es un militar retirado. Esa cuenta suele darle bola a especies desinformadoras también. En todo caso, el hecho de que usted esté de un lado u otro de un espectro político o en alguno de los grises de la mitad, no lo exime de poder en algún momento caer y difundir desinformación. Así que hay que estar muy pendiente como consumidor para uno saber lo que se está comiendo, pues uno estar muy pendiente de lo que uno está consumiendo. Víctor, ya para cerrar, Elvis Rivas desde Mérida nos pregunta si el tráfico de fake news entre usuarios de las redes sociales del país ha disminuido. Y No. yo ahí le meto una colita de pregunta. Es que en Venezuela la cantidad de periodistas que hay es suficiente para la circulación de fake news que hay. Miren, no ha disminuido por lo siguiente. En Venezuela además tenemos una situación particular que creo que todos la sabemos. Los que estamos acá la sabemos, los que estén afuera algunos la saben y otros pues se van enterando y se van sorprendiendo. Tenemos un ecosistema de medios muy disminuido. Tenemos un ecosistema de medios donde hay bloqueos a páginas web. Aquí en este país hay más de 1000 páginas web bloqueadas por la medida chiquita. Muchos medios de comunicación no tienen posibilidad de entrar por una conexión sin un VPN y todo aquello desde dentro del país. Los que están todavía en línea o que tienen señal de televisión, etcétera, de radio, están muy dominados por la censura o la autocensura. Recordemos también, IPIS hizo un estudio hace 2 años, creo, que se llama Bailando en la Oscuridad, donde determinó que muchas de las radios que eran informativas pasaron a tener un perfil de entretenimiento para no meterse en problemas. En este país había más de 200 periódicos impresos hasta hace unos 5 o 7 años. En este momento no quedan más de 20. Hay muchos periódicos que han desaparecido. Hay estados del país como Cojedes, donde no circula ningún periódico impreso, nada, cero, no encuentras ninguno en un kiosco más nunca. Entonces, claro, todo eso hace que al no tener un robusto sistema informativo, evidentemente la desinformación tiene mucha más cancha de actuación. Y sí es verdad que hay muchas iniciativas que han estado surgiendo, particularmente 2017, 18, 19, 20 para acá, sobre el tema de desinformación, como bueno, como nosotros, como cazadores, como el diario puso chequeamos, creo que se llama el de ellos, chequeado, creo que se llama el de ellos, que está Cocuyo verifica, en efecto Cocuyo, etcétera. Pero la verdad es que termina siendo, no es lineal, es a unos tiempos distintos, también influye allí la calidad de conexiones, etcétera, todo lo que es online y mucho de lo que ocurre offline, y eso hace que evidentemente la desinformación no ha disminuido. Lo que ha habido es un mayor interés de muchos grupos periodísticos, también de la sociedad civil, por atender este tipo de desinformación y poder combatirla. Pero es una realidad con la que tenemos que lidiar todos los días, así como aquí como en otros países. Aquí con ese añadido de que tenemos un ecosistema de medios pues bastante enfermo, bastante disminuido y que deja mucho más vulnerable a la población a caer en noticias falsas, manipuladas, engañosas, etc. Chévere, Víctor. Muchas gracias por tu participación, muchas gracias por unirte a esta campaña de hacerle frente a la desinformación, a las noticias falsas, a los bulos. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron a través de nuestras distintas plataformas, como fue Facebook, a través de nuestro Zoom. Les recordamos a todos los que están presentes en nuestra transmisión que pueden visitar la página web del Observatorio Venezolano de Fake News, fakenewsvenezuela.org. También pueden visitarnos a través de nuestras redes sociales, el Observatorio FN en Twitter, Observatorio FN en Facebook. Ahí constantemente estamos haciendo reportes, desmentidos, aclaramos dudas y sobre todo estamos dando tips de cómo
combatir la desinformación, combatir las noticias falsas, las noticias malintencionadas, y bueno, en este mundo y en esta Venezuela que está a merced de este tipo eh, de, de bulos de desinformación. Agradecido, Víctor, nuevamente, y bueno, será Muchas gracias, Héctor. para una próxima actuación, y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a todos allí. Saludos a todos. Chau.